Bien, pasemos al estudio de la dilatación térmica volumétrica. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, pasemos ahora a dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica se presenta cuando existe una variación en las tres dimensiones de un cuerpo, por lo que sus unidades serán unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Es muy común que cuando se habla de dichos volúmenes se expresen en unidades de capacidad, pero el coeficiente de dilatación volumétrica nos señala que debe de haber transformación a centímetros cúbicos con la siguiente equivalencia. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Estas son las fórmulas para cálculo de dilatación volumétrica. Veamos qué significa cada variable. Vemos que B0 es el volumen inicial en metros cúbicos, T0 sería la temperatura inicial en grados centígrados, BF el volumen final en metros cúbicos, TF la temperatura final en grados centígrados, alfa es el coeficiente de dilatación lineal para los sólidos, delta B es el incremento de volumen en metros cúbicos, delta T es el incremento de temperatura en grados centígrados, beta es el coeficiente de dilatación volumétrica para líquidos con unidades 1 sobre grados centígrados. Bien, a continuación les presento las tablas de coeficientes de dilatación térmica. La primera tabla que ya habíamos visto, que es la de coeficientes de dilatación lineal, y la segunda que es para coeficientes de dilatación volumétrica para líquidos. Bien, vamos a un ejemplo. Tenemos una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen, la cual experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados centígrados. Posteriormente se calienta a 45 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen final y qué tanto ha incrementado? Aquí tenemos nosotros una barra. Tenemos una barra que está en azul. Podemos ver que tiene 14 grados centígrados con un volumen de 0.5 metros cúbicos. Le aplicamos calor y entonces su temperatura aumenta a 45 grados centígrados. Vamos a ver qué datos tenemos. Primero el coeficiente de dilatación térmica del aluminio, que es 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. El volumen inicial de la barra, que es 0.5 metros cúbicos. La temperatura inicial de la barra, 14 grados centígrados. La temperatura final, que serían 45 grados centígrados. Tenemos que calcular el volumen final. Vamos a ver la fórmula. Volumen final igual a volumen inicial por 1 más 3 veces alfa. Nótese que son 3 veces porque es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones. Temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a la sustitución. En la sustitución vamos a ver que volumen inicial sería 0.5, alfa valdría 23 por 10 a la menos 6, temperatura final 45 y temperatura inicial 14. Resolviendo nos daría 0.50.106 metros cúbicos. Ahora pasemos a calcular el incremento de volumen, donde volumen final es el que acabamos de calcular y volumen inicial es el que teníamos de 0.5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el resultado será el resultado de esa resta, valga la redundancia, que sería 0.00106 metros cúbicos. Pasemos a un segundo ejemplo. Dice, disponemos de un cubo de material a 24 grados centígrados que ocupa un volumen de 1 metro cúbico. Cuando aumentamos la temperatura a 55 grados centígrados, el volumen del cubo pasa a 1.002232 metros cúbicos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material? E imagina que a 24 grados centígrados cortas varias barras de 1 metro de longitud, el valor de la arista del cubo. ¿Qué longitud pasarían a tener cuando se eleva la temperatura a 55 grados centígrados? Vamos a ver los datos. Tenemos la temperatura inicial, que son 24 grados centígrados, la temperatura final 55 grados centígrados, tenemos el volumen inicial de 1 metro cúbico, el volumen final de 1.002232 metros cúbicos, longitud inicial 1 metro y queremos calcular el coeficiente de dilatación térmica. Recordemos que este es un problema de dilatación volumétrica, por lo tanto la fórmula sería volumen final igual a volumen inicial por 1 más 3 alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Pasemos pues ahorita al despeje de esta fórmula. Entonces primero invertimos la ecuación. Ustedes pueden ver que lo que estaba al principio, que era velocidad final, ahora lo pasé hasta el final, con el fin de despejar hacia la derecha. Enseguida velocidad inicial, que está multiplicando a todo este factor,
que es el que incluye la variable que vamos a calcular, entonces lo pasamos para el otro lado y ese va a pasar dividiendo. Enseguida tenemos dos sumandos, uno de ellos contiene la variable que queremos calcular, por lo tanto el otro, que es el 1, lo vamos a pasar al otro lado y pasa restando. Después tenemos que el TF menos T0 está multiplicando a alfa, por lo tanto eso va a pasar dividiendo a todo el otro lado. Y finalmente, para que ya alfa quede solo, el 3 que está multiplicando pasa a dividir y, bueno, quedaría multiplicándose por temperatura final menos temperatura inicial. Pasemos a la sustitución. Vamos a calcular alfa. Primero vamos a sustituir el volumen final, después el volumen inicial, a eso le vamos a restar 1. Lo vamos a dividir entre la diferencia de temperatura, 55 grados centígrados, temperatura final, menos temperatura inicial, multiplicado por 3 veces, por 3, perdón. Y eso nos daría un resultado final de 2.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Un ejemplo, nos dice un bulbo de vidrio Pyrex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 30 grados centígrados. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta en forma uniforme a una temperatura de 60 grados centígrados? El coeficiente de dilatación lineal del vidrio es de 3.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y el del mercurio es de 1.8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Vamos a ver los datos. Primero tendríamos que el del vidrio, tendríamos el volumen inicial de 50 centímetros cúbicos, la temperatura inicial 30 grados centígrados y la temperatura final 60 grados centígrados. Además del coeficiente de dilatación lineal del vidrio, que es 3.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Para el mercurio tenemos los mismos datos en cuanto a volumen inicial, temperatura inicial y temperatura final, y lo que cambiaría sería el coeficiente de dilatación volumétrica, que está en la segunda tabla, que es de 1.8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Vamos a ver primero qué ocurre con el vidrio Pyrex. Calculemos el volumen final, por eso vamos a utilizar la fórmula para volumen final. Vamos a sustituir, aquí vamos a ver que primeramente el volumen inicial del vidrio Pyrex son 50 centímetros cúbicos, que el coeficiente de dilatación lineal del vidrio Pyrex es 3.2 por 10 a la menos 6, y que la temperatura final es 60 grados centígrados y la temperatura inicial menos 30 grados centígrados. Vamos a resolver esto y vamos a ver que primero restamos, multiplicamos por 3.2 por 10 a la menos 6, después por 3, todo esto le sumamos 1 y a todo esto lo multiplicamos por 50 centímetros cúbicos y eso nos va a dar igual a 50.0144 centímetros cúbicos, que será el volumen que alcanza el bulbo de vidrio Pyrex. Vamos ahora al mercurio. El mercurio tiene una fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial 1 más beta. Vean que aquí cambia beta porque es un líquido, igual temperatura final menos temperatura inicial. Si sustituimos, vamos a ver que el volumen inicial del mercurio son 50 centímetros cúbicos. El coeficiente de dilatación volumétrica es 1.8 por 10 a la menos 4 grados centígrados menos 1. Y eso se va a multiplicar por 60 menos 30, lo cual nos va a dar, bueno, primero hacemos la resta de 60 menos 30, lo multiplicamos por 1.8 por 10 a la menos 4. Al resultado le sumamos 1 y al resultado lo multiplicamos por 50. Eso nos va a dar un volumen de 50.27 centímetros cúbicos. Ahora sí ya podemos calcular qué cantidad de mercurio se derrama, con simplemente hacer la resta de el volumen que alcanza el mercurio con el volumen que alcanza el bulbo de vidrio Pyrex y nos da un total de 0.2556 centímetros cúbicos. Bueno, pues muchas gracias, esperando les sea de utilidad y les haya gustado este video. Les pido que le den like, se suscriban a mi canal, comenten y además compartan. Muchas gracias y los espero hasta el próximo.